Este día, o más bien dicho en este mes, una nueva serie que tiene que ver justamente con la mayordomía, que tiene que ver justamente con esos mandamientos, con esos principios de parte de Dios, que justamente nos habla la palabra del Señor sobre lo que es una adecuada, una correcta mayordomía, y también sobre las primicias, sobre el dar, sobre el ofrendar nuestra vida justamente al servicio del Señor y en cada área, en cada situación de nuestro ser, ¿no? Y bueno, quiero también empezar sin dejar a un lado lo que estamos viviendo como planeta, como país, como países en el mundo, ¿no? Sabemos que estamos viviendo una época bastante convulsionada, bastante difícil, bastante complicada, ¿no? En muchos aspectos. Parecía que ya salíamos de una pandemia, de la pandemia, y estábamos como queriéndonos reactivar, y de repente viene una segunda, una tercera ola. Hablan, ¿no? En este caso justamente los entendidos, las noticias, ¿no? Y podemos ver que en el mundo hay necesidad. En el mundo podemos encontrar personas que darían toda su fortuna por un poco de paz. Y yo recuerdo que por el mes de julio más o menos, toda nuestra familia pasamos por esta enfermedad, por el COVID, y fue duro. Creo que al que más duro le dio fue a mí, porque justamente yo estuve visitando la zona de San Lorenzo, visitando iglesias por allá, y vine contagiado de allá. Y fue tenaz porque tuvimos que pasar un proceso justamente de quedarnos en casa, de tener todos los cuidados, y una de las consecuencias que yo sufrí justamente fue el hecho de no poder dormir, ¿no? Yo siempre digo, yo duermo como una roca, ¿no? A mí me dicen la roca, ¿no? Como el actor de cine, ¿no? Pero porque duermo como roca, porque duermo como piedra. Pero en esta pandemia me ocurrió algo interesante, algo que nunca había vivido, y era justamente el hecho de no poder dormir en la noche. El hecho de justamente tener ese sentimiento, esa emoción de angustia que no la había vivido hace años, porque yo por la gracia de Dios pasé por un proceso bastante de mucho tiempo de sanidad interior, de liberación de todas las cosas que yo traía en el pasado, pero en esta pandemia fue como que el hecho de no poder dormir, el tener esa angustia, hacía que me ponía yo a meditar justamente sobre este hecho, ¿no? Que muchas personas están pasando por esas situaciones. Y por eso es que digo que existen personas que darían toda su fortuna por tener un poco de paz, por poder dormir. Ahora yo digo, Señor, qué bendición ha sido poder dormir. Cuando acabé el proceso del virus, gracias a Dios, a la semana como relojito ya empecé a dormir nuevamente como roca, como piedra. Y cada vez que me levanto le digo, gracias Señor, porque el dormir ha sido una bendición. Yo ni siquiera me había dado cuenta que el poder descansar, el poder dormir es una bendición. Pero asimismo hay otro grupo de personas, ¿no?, que darían todos sus bienes por un poco de salud. Realmente es interesante analizar, ver, sobre todo cuando vemos esos reportajes. Justo ayer veíamos con mis hijas, con mi esposa, una serie médica donde se podía ver por adentro el funcionamiento del cuerpo humano. Y yo les decía a mis hijas, que tiene la una 13 años, la otra 15 años, les decía, miren, qué increíble, o sea, el hecho de que nosotros neguemos a Dios, como dice la Escritura, es una necedad. Yo era un necio, yo era ateo, y cuando negaba realmente estaba en tinieblas, era un necio, porque ver la obra maestra de ingeniería que somos, de diseño, de ese diseño maravilloso que el Señor ha hecho con nuestras vidas, es increíble. Y yo me ponía a ver cómo cada célula, cada tejido, cada conducto, cada arteria, cada vena, cómo funciona el corazón, cómo empieza a bombear y cómo tiene que bombear. Decían que ahí nosotros caminamos en dos pies, ¿no? Para los animales que caminan en 4 patas es más fácil la circulación, pero para nosotros tiene que bajar y luego subir. Entonces el hecho de tener salud se convierte también en una gran bendición. Y existe un grupo de personas que justamente darían todos sus bienes por un poco de salud.
Otros, en cambio, entregarían todo lo que tienen porque su vida se ordene. Muchos quisieran empezar de nuevo. Muchos dirían, quisiera tener la oportunidad de tener una nueva vida, de poder empezar nuevamente. Pero lo raro, escúcheme bien, lo raro es que muy pocas personas piensan en el hecho de incluir en la ecuación de su vida a Dios como el primer lugar. Dale a Dios ese primer lugar y en este caso hacer de que Dios gobierne sus vidas. Eso es lo más increíble, lo más raro, ¿no? Que el diseñador, yo les decía, viendo estos reportajes que veíamos con mis hijas, yo les decía, miren hijas, si una mesa tiene un creador, si un cuchillo, un tenedor, porque estábamos también desayunando, tiene justamente un diseñador, un creador, cuánto más la obra maravillosa que somos cada uno de nosotros. Por eso es que el negar a Dios es realmente una necedad, como dice la Escritura. Pero quiero decirle algo en esta mañana. El ser humano tiene un vacío en el corazón que solamente Dios puede llenarlo. Y justamente en este día vamos a aprender, como parte de la mayordomía, vamos a ver dos ejemplos de dos personas que nos cuenta la palabra de Dios. Uno de ellos es el siervo Moisés, el gran líder Moisés, y el otro también es nuestro Señor Jesucristo. Así que yo le invito que en este momento vayamos al libro de Éxodo, capítulo 13, versículos del 1 al 2. El libro de Éxodo, capítulo 13, versículos del 1 al 2. Y la palabra del Señor dice así: Jehová habló a Moisés. Mire qué interesante, ¿no? La importancia de que podamos leer bien, ¿no? Quien habla es Jehová, es Dios. Dios habla a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Mire, ahí podemos encontrar una primera enseñanza importantísima, ¿no? Primero habla Dios, es el mismo Dios hablando al siervo Moisés y le da una orden, ¿no? En este caso, cuando hablamos de mayordomía, tiene que ver justamente con el hecho de saber escuchar, ¿no es cierto? Tiene que ver con un orden, con una organización, pero también tiene que ver con el hecho de que podamos ser obedientes, ¿no? Y en este caso Dios le dice a Moisés: conságrame todo primogénito, conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz, entre los hijos de Israel, así de los hombres, como de los animales, mío es. Y eso es interesantísimo. Dios reclama a los primogénitos. Los primogénitos son del Señor. Y por eso dice que hay una consagración, es como un apartar en este caso, ¿no es cierto?, a los primogénitos. Vamos un poquito más adelante en el mismo libro de Éxodo, en el mismo capítulo 13, versículos del 12 al 13. La palabra del Señor dice así: dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz. Vuelve a recalcar, ¿no es cierto? Y asimismo todo primer nacido de tus animales. Vuelve a recalcar lo mismo. Los machos serán de Jehová, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Ojo, esta segunda frase es lo nuevo, es algo nuevo de lo que leímos arriba, ¿no es cierto? Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Aparece en este caso algo diferente, ¿no es cierto? Redimirás con un cordero. Y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y aquí aparece otra palabra, una palabra clave, que es redimir. Y aparece un grupo también, hace una separación entre los animales, los animalitos,
lo que en el Antiguo Testamento lo veían como los animales puros y los impuros. En este caso, los impuros tenían que ser redimidos. Asimismo, el primogénito, en este caso, de los hijos, ¿no? En este caso, de las personas. Cuando usted lee estos versículos, y usted me podrá decir, ¿qué está leyendo el hermano? ¿No? Lo que nos ha traído en esta mañana. Qué complicator, dirían ahí los jóvenes, ¿no? Qué complicado. Pero déjeme decirle que al leer estos versículos de corrido, puede ser que no hallemos mucho sentido, o que no exista realmente una comprensión clara de lo que el Señor nos quiere decir. Recordemos que el Antiguo Testamento, si usted tiene ahí su Biblia, usted puede ver que su Biblia está dividida en dos partes, ¿no es cierto? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Así es. El Antiguo Testamento se constituye la antesala del Nuevo Testamento. Es decir, la Biblia sin el Antiguo Testamento lo podemos considerar como incompleta o como coja, si usted quisiera verlo de esa manera, para hacer una ilustración. Los antiguos, miren, las personas antiguas vivieron bajo la sombra, en este caso, de lo que habría de venir. En cambio, los que tenemos la bendición y la oportunidad, en este caso, de tener la Biblia completa en nuestras manos, tenemos justamente la oportunidad de vivir bajo la sustancia de las cosas y de tener un panorama mucho más amplio, en este caso, del plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Así que es una bendición el hecho de que usted tenga su Biblia. Puede decirle a la persona de al lado, mira, somos bendecidos. Dígale, somos bendecidos. Mira, tenemos la palabra del Señor completa, ¿no? Tenemos en este caso la Biblia completa, y eso hace que podamos vivir bajo la sustancia, ¿no es cierto? Podamos entender de una mejor manera la palabra de Dios. Imagínense, los antiguos veían desde una perspectiva, desde un panorama, desde el Antiguo Testamento nada más. Y qué complicado, ¿no es cierto? Pero en cambio nosotros tenemos esa gran bendición. Somos esa generación o esas generaciones que tenemos nuestra Biblia completa. Yo a veces cojo la Biblia y la beso, la arrullo, la mimo, ¿no? Un día yo quería destruir las Biblias. Cuando era ateo, yo me acuerdo, gracias a Dios nunca destruí una Biblia. Pero cuando yo veía las Biblias me daba, perdón por lo que voy a decirme, repugnancia. Pero en cambio ahora no, porque esa palabra es viva y eficaz. Esa palabra tiene poder, la palabra de Dios, cuando yo la empecé a conocer, empezó a cambiar mi vida, empezó a transformar mi vida, me empezó a limpiar de adentro hacia afuera. Así que lo que usted tiene ahí es un gran tesoro. Por eso lea la palabra de Dios, por eso medite la palabra de Dios, estudie la palabra de Dios. Pida al Espíritu Santo que hable el Dios a través de esa palabra a su vida. Y miren, en Éxodo 13 la palabra de Dios nos muestra un mandamiento que da Dios a Moisés. Y Dios le dice: conságrame todo primogénito que abre matriz de los hombres y de los animales, y redime al primogénito de los animales impuros y al primogénito de tus hijos. Ahora vamos a ver un ejemplo del Nuevo Testamento, ¿no? Porque usted puede decir, me están hablando solamente del Antiguo. Vamos a ver un ejemplo justamente que tenemos en el Nuevo Testamento. Para eso le pido que usted me ayude yendo al libro de Lucas, capítulo 2, versículos 21 al 24. Y voy a leerle, ¿no? Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, 21 al 24. La palabra del Señor dice así: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor,
un par de tórtolas y 2 palominos. Ahí podemos ver cuando nuestro Señor Jesucristo nace, es un bebé y a los 8 días, ¿no? Cumplidos los 8 días para circuncidar, en este caso al niño, es presentado en el templo, ¿no? Nosotros el único ejemplo que vemos en cuanto a los bebés es justamente la presentación de los bebés en el templo, presentarles hacia el Señor. Y en este caso justamente cumplieron la ley. En este caso llevaron la ofrenda para poder justamente redimir al primogénito que era nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ahora, en base a estos 2 textos que está en el Antiguo Testamento y que está en el Nuevo Testamento, yo les invito a que extraigamos algunos aprendizajes. Uno de ellos es que Dios solicita a su siervo apartar o consagrar a todo primogénito que abre matriz, sea de hombre o animales, y redimir al primogénito de los animales impuros y al primogénito de los hijos. En cuanto a los animales se hace una diferenciación. Esto ya lo habíamos comentado, ¿no? Entre los animales impuros y los llamados puros. Eso quiere decir que cada vez que un animal puro abría una matriz, su primogénito debía ser consagrado u ofrecido en ofrenda a Dios. Pero cuando un animal llamado impuro abría matriz como un asno, debía ser redimido o rescatado, ofreciendo en sacrificio u ofrenda un cordero puro, sin mancha. Ahora, yo quisiera que luego de haber analizado todo esto, no sé si a usted todo esto le hace sentido justamente a la imagen de lo que es el Evangelio. Por un momento usted mire al Señor Jesucristo yendo a la cruz como el Cordero inmolado de Dios, que quita el pecado del mundo. Y por eso es que cada vez cuando hablamos de la imagen justamente del Evangelio, yo creo que el Señor ya desde el Antiguo Testamento ya estaba preparando a su pueblo por lo que debía venir. Y como les decía, nosotros ya estamos viviendo justamente en este tiempo maravilloso donde tenemos la palabra de Dios completa y podemos a través del Espíritu Santo discernir lo que Dios nos quiere hablar. Mire, cada uno de nosotros, tanto usted como yo, nacimos impuros. Usted en este momento, algunas personas pueden decir, pero usted no me conoce. ¿Cómo puede usted decirme que yo soy impuro? ¿Cómo puede decir que yo no soy una buena persona? Déjeme decirle, yo no digo yo, es la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos confronta justamente con esa realidad. Si usted lee Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir que toda la humanidad está bajo la misma condición, bajo la misma naturaleza de pecado. Todos conocemos la historia, que el pecado fue introducido a través de la desobediencia del primer hombre, que fue Adán, y que fue transferido hacia toda la raza humana, como una gran pandemia que contaminó a toda la humanidad. Mire, hoy se habla de pestes, de pandemias. Mateo lo profetiza, nuestro Señor Jesucristo lo dice, que en los postreros tiempos una de las señales que aparecerán justamente son las pestes, las pandemias. Estamos viviendo justamente en los últimos tiempos en las señales que nuestro Señor Jesucristo dejó en Mateo 24. Pero quiero decirle que eso no es lo más grave. Eso no es lo más grave. Lo más grave es que la humanidad entera justamente desconoce de esta gran pandemia, de este gran mal que nos aqueja a toda la humanidad, y es el pecado justamente, esa gran pandemia, ese gran
Se puede decir, si queremos verlo, como una pandemia, como un virus que nos afecta a todos. La consecuencia, y eso es lo más grave, la consecuencia del pecado, según la palabra de Dios en Romanos 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miren, qué interesante, ¿no es cierto? La palabra de Dios nos muestra claramente la radiografía de la humanidad. Si nosotros podríamos catalogar lo que está sucediendo, lo que estoy describiendo es justamente lo que sucedió cronológicamente, como cuenta la Biblia, desde que iniciaron los tiempos, cómo se introdujo el pecado en la humanidad, y ese pecado produjo la muerte hacia la humanidad, una muerte espiritual, una muerte física, una muerte justamente en todo lo que respecta nuestra separación con el Señor. En ese peregrinaje el hombre trató de hacer buenas obras. ¿Se acuerdan de la Torre de Babel? El hombre en ese caminar, ya separado del Señor, con una vida y una naturaleza de pecado, con una sentencia dictada sobre su ser de muerte espiritual, empezó a transitar en este mundo. Y empezó a querer hacer buenas obras para poder alcanzar la salvación, para poder alcanzar a Dios. Por eso es que en la antigüedad el ser humano quería inventarse métodos para poder alcanzar a un Dios santo, a un Dios de amor. Pero eso no le alcanzaba, porque las obras no nos alcanzan, queridos hermanos. En Efesios 2, del 8 al 9, la palabra de Dios nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don. Don significa regalo. Es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso quiere decir que la salvación no la podemos alcanzar por obras. Nadie puede decir: soy lo suficientemente bueno para decir yo puedo ser salvo, o yo puedo alcanzar a Dios por mis propios medios. Y cuando vivimos justamente en una vida basada en las buenas obras, lo que ocurre es que muchas veces nos vamos a autojustificar. Perdón. O muchas veces vamos a querer racionalizar las cosas. Vamos a querer incluso racionalizar la fe. No sé si le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Yo cuando he tenido que predicar, evangelizar, muchas veces a un vecino, a un familiar, o muchas veces cuando vamos de misiones, cuando voy de misiones, cuando vamos a predicar, hay personas que le dicen: vea, a mí no me hable de Dios, no me predique, yo soy buena persona, yo no hago mal a nadie. ¿Sí o no que hay personas que dicen así? Vea, mejor vaya y predique al vecino de al frente. Ese sí es un borracho, es un mujeriego, ese le pega a la mujer, les maltrata a los hijos. Y miren cómo cuando vivimos por las obras, muchas veces nos estamos autojustificando y muchas veces estamos racionalizando nuestra conducta y el hecho de decir que somos buenas personas y que a través de esas buenas obras podemos alcanzar a Dios. Pero eso no nos basta, queridos hermanos. Usted hasta aquí me podría decir: el hermano ha venido a hablar solo malas noticias, ¿no es cierto? Pero quiero decirles, ahí vienen las buenas nuevas del Evangelio. No sé si usted sabía, pero Evangelio viene de una palabra griega compuesta que significa Evangelion, que significa bueno o buena, y la otra parte significa noticias. Por eso es que el Evangelio son buenas nuevas, son buenas noticias. Y cada vez que nosotros llevamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, son buenas noticias. Claro, la primera parte, cronológicamente hablando, son malas noticias, porque justamente cuando hablamos de las malas noticias, tiene que ver justamente con la historia
del relato bíblico de cómo los hijos de Dios fueron seducidos. Fuimos seducidos y caímos. Pero en cambio, cuando hablamos de las buenas noticias, consiste en la historia de todo lo que Dios llegó a hacer para rescatar a sus hijos. Y eso son las buenas noticias. Es ese plan de amor, ese plan maravilloso, ese plan de salvataje que Dios hizo para salvar a la humanidad, para venir y salvar a la humanidad de esta peste, justamente de esta gran pandemia que se llama pecado y que tiene sentencia justamente de muerte hacia la humanidad. Y ahí es cuando el Dios de amor ejecuta un plan perfecto de salvación, un plan perfecto de salvación, porque en esencia Dios es un Dios de amor. Y muchas veces las tempestades de esta vida, si estuviéramos en alta mar y se desata una tempestad, el pecado es como una gran tempestad que nos nubla y que no nos deja ver justamente la imagen de Dios, que es la imagen de un Dios de amor. Por eso dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se imagina ese amor? La Biblia dice, cuando les enseñamos a los niños, porque con mi esposa estamos trabajando y con mis hijas en el ministerio de niños, les decimos, porque de tal manera les hacemos que hagan, incluso con mímica, ¿no es cierto? Porque de tal manera, o sea, nunca podremos alcanzar a entender tanto amor que Dios nos ha tenido a la humanidad. Por eso son las buenas noticias, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, y también hablaríamos ahí del primogénito, ¿no es cierto? Eso quiere decir que el primogénito fue ofrecido en sacrificio para redimir a aquellos que estábamos manchados. Recuerde, la humanidad está manchada por el pecado, por esa naturaleza de pecado y esa naturaleza que nos conduce justamente a una condena eterna de muerte. Tenemos una sentencia de muerte. Es por eso que los impuros, como les decía, debían ser rescatados o redimidos. Esto significa pagar un precio por su liberación, y el precio consistía en el intercambio de un cordero puro por el impuro. Entonces no sé si usted ahí va comprendiendo, entendiendo la antesala del Antiguo Testamento y cómo Dios preparaba al pueblo de Dios para lo que tenía que venir, siendo el punto centro nuestro Señor Jesucristo, siendo enviado como ese cordero, el cordero de Dios inmolado, a morir en esa cruz. En Lucas 19:10, en el Evangelio de San Lucas 19:10, la palabra de Dios dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí encuentra sentido el Evangelio para aquellos que estábamos perdidos, o que estábamos perdidos, ¿no es cierto?, en una condición de pecado. Muchas personas, a través de las buenas obras, esperan estar bien ellos para poder venir a la iglesia, y no es así. La iglesia es un lugar donde debemos venir personas que estamos rotas, personas que reconocemos que hemos pecado y que necesitamos y que tenemos esa necesidad de Dios, que tenemos ese gran vacío en nuestro corazón y que necesitamos de ese Dios de amor, ese Dios que ofrendó su vida en la cruz del Calvario. Jesucristo se constituyó en el Cordero inmolado de Dios que quita el pecado del mundo, pero la única forma era entregar su vida en ofrenda, ser el sustituto por la paga de nuestros pecados. Y ahí aparece esta enseñanza, este principio del sustituto. Eso quiere decir que usted tenía que ir a esa cruz, a pagar la deuda y la condena de muerte eterna.
Pero ¿quién fue el sustituto y que fue a esa cruz a morir por mí y por usted? Fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso son buenas noticias. Y dele un aplauso al Señor. Porque justamente esas son las buenas noticias del Evangelio. Miren, Primera de Pedro 2:24 dice: ¿quién llevó el mismo? Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? Él se constituyó la paga. Él se constituyó la paga. Y una vez, a mí me gusta mucho reflexionar, analizar la palabra de Dios, meditar. Hay veces que yo incluso me pongo ahí en la presencia del Señor, le digo: explícame, Señor, este pasaje. No entiendo. A veces le digo así: ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame a comprender, a entender, revélame. Y una vez cuando estaba estudiando esto de la cruz, y yo le decía: Señor, aquí dice en la palabra que fuiste tentado en todo, dice en Hebreos. Yo le decía: ¿cómo podías haber sido tentado en todo? ¿No? Así a veces me pongo así de testarudo, ¿no? A veces y le digo: ¿cómo puede decir aquí que fuiste tentado en todo? Si viviste hasta los 33 años, no fuiste casado, no tuviste hijos. Y para rematar yo le dije: y no tuviste suegra. Entonces con eso dije: ay, sí, ya le fregué al Señor, le dije, ¿no? Pero ahí fue cuando el Señor me llevó y me reveló en oración a través de los versículos. Empecé a transitar en los evangelios y el Señor me empezó a mostrar cómo fue su muerte y la muerte de cruz, en esa cruz. Y la palabra de Dios nos dice, si usted lee Isaías 53, cómo describe cómo fue ese proceso de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted lee los evangelios se va a dar cuenta, y en la palabra de Dios dice que Él llegó un momento que Él cargó todo el pecado de la humanidad sobre Él. A veces leemos la palabra de Dios así como frases bonitas, ¿no es cierto? Como oraciones hermosas, pero no nos ponemos un poquito a reflexionar. Y en ese momento yo podía ver cómo el pecado de toda la humanidad venía sobre Él. Pecados de prostitución, pecados de homosexualismo, pecados de robo, de hurto. Todo tipo de pecado venía sobre Él. Inclusive cuando me mostró los pecados de la humanidad que venía sobre Él, luego me empezó a mostrar los míos. Y cómo todos mis pecados venían sobre Él. Inclusive cómo mis depresiones venían sobre Él. Inclusive en esos momentos cuando de existenciales, ¿no es cierto? Cuando nos metemos en nuestra habitación y nos ponemos y que ya queremos terminar con nuestra vida, aún eso Él lo sintió en la cruz del Calvario. Por eso que cuando Él estuvo en esa cruz, Él dice que Él fue tentado en todo y que Él se hizo pecado, que Él se hizo maldición por cada uno de nosotros. Por eso es que nadie, yo cuando les predico a los jóvenes, yo les sé hacer reflexionar, analizar, porque ellos dicen: a mí nadie me entiende. A ti nadie te entiende. Sí hay uno que te entiende, y ese es Jesús. Jesús sí te entiende, porque Él cargó con todo el pecado de la humanidad, vino como un imán sobre Él. Y todo nuestro pecado, todas nuestras situaciones que pasamos, los momentos de fracaso, esos momentos de dolor, los momentos de traición, todo eso vino hace más de 2000 años sobre esa cruz, sobre Él. Y Él cargó todo ese pecado. Dele un aplauso al Señor. Es por eso que en la cruz se escribió el acto de amor más grande que ha existido. En la cruz se obtuvo el perdón de nuestros pecados, alcanzamos la libertad y salvación de nuestra alma, y el aguijón de la muerte fue destruido para siempre. ¿Se imagina
O sea, todo lo que pasó en ese momento sublime. Es por eso que hoy podemos decir que somos redimidos, somos libres y salvos a través de la sangre de Jesucristo. Usted y yo ya no podemos andar más en condenación. El pecado ya no se puede enseñorear más en nosotros. La muerte, el aguijón de la muerte fue vencida. Y eso es lo maravilloso, amada iglesia. Por eso es que no podemos andar con la cabeza abajo. Ahora podemos andar en libertad. Por eso es que ahora podemos servir a nuestros prójimos. Por eso es que ahora podemos andar. Por eso es que cuando acá el grupo de alabanza les dice que alabemos con nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, es porque así es. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió en esa cruz fue maravilloso. Se recuerda la historia de la 10ª plaga, cuando el ángel de la muerte pasó por el pueblo de Israel. Y lo único que el ángel de la muerte reconocía era la sangre de un cordero puro que tuvo que ser degollado para que esa sangre que fue derramada de ese cordero fuera pintada en los dinteles de las puertas, y que el ángel de la muerte lo único que reconocía era esa sangre. No reconocía si el pueblo de Israel asistía al templo, no reconocía si hacía esto o este otro. No, lo que reconocía era la sangre de ese cordero. Por eso es que usted debe sentir que la sangre de Cristo tiene ese poder en su vida para librarle del ángel de la muerte. El aguijón de la muerte ya no se puede enseñorear más en nosotros. Por eso es que nada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Eso dice en Romanos 8:28, si no me equivoco, ¿no es cierto? Dicen, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, nada nos puede separar del amor. Ni la muerte, ni la vida, nada nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es por eso que hoy, amada iglesia, y a las personas que nos visitan hoy por primera vez, no sé si esto está siendo transmitido. Si está siendo transmitido, las personas que nos están viendo a través de la pantalla, yo quiero invitarle que usted haga una oración, que usted pueda abrir las puertas de su corazón. Y yo le invito también a las personas que están aquí, y pongámonos de pie, porque yo creo que es el momento preciso. Usted ha sido expuesto en este día al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En este día usted ha escuchado lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros. Y yo en esta mañana quiero invitarle a que usted abra la puerta de su corazón. Yo entiendo lo que usted puede estar pasando, lo que usted puede estar viviendo. Puede ser que usted esté ahorita pasando por un momento difícil. Su corazón esté roto, esté hecho pedazos. Así algún momento estuvo mi corazón. Hay pasajes en mi vida que aún así lo sigue estando. Circunstancias de la vida que todos estamos expuestos. Pero quiero decirle algo. Dios nos ama. Dios es un Dios de amor. Dios extendió un plan de amor, un plan de salvataje para toda la humanidad. La palabra del Señor dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos suyos. Lo único que se necesita es tener fe. Si un mensaje no va acompañado en el receptor de fe, no sirve de nada. Es importante que usted en este momento ponga ese grano de fe, ese rayito de esperanza en su vida. Yo recuerdo que cuando hicieron la oración de fe y me invitaron a que reciba al Señor en mi vida, yo le dije: Señor, yo no creo en ti. Yo fui sincero. Yo soy un ateo, pero soy un ateo sincero, le dije. Así como soy un ateo sincero, quiero decirte que si tú existes, si tú eres real, yo quiero recibirte en mi corazón. Yo quiero abrirte las puertas de mi corazón. Porque si eres real y si existes, porque yo creo que no existes, pero si tú eres real y existes, yo sí quiero conocerte. Yo quiero servirte. Y yo le decía: este vacío que tengo en mi corazón, nadie ni nada lo ha llenado. Nadie ni nada.
Y yo a mi corta edad le dije: Señor, quiero entregarte mi vida para que tú obres. Hasta ese momento todo había salido mal. Así que en este día yo quiero que usted cierre, los que están aquí en el salón, sus ojos, y que puedan reafirmar, los que ya son creyentes, los que han recibido a Cristo en su corazón, este acto de fe, y los que quisieran aceptar a Cristo en su corazón en este día, que usted pueda hacer esta oración. Cerrados los ojos, vamos a repetir: Señor Jesús, en este día reconozco que he pecado, que me he alejado de ti, y ese pecado tiene sentencia de muerte sobre mí. No me quiero ir a una eternidad separado de ti. Yo quiero hoy abrir las puertas de mi corazón y recibirte como mi único Señor y Salvador. Reconozco que tú moriste en esa cruz y que hasta la última gota de sangre fue derramada por limpieza de mis pecados. Y ahora soy libre. Así que hoy te recibo como mi único Señor y Salvador. Amén. Quisiera que tome asiento. Quisiera agradecer a todas las personas que han hecho esta decisión de fe en sus casas e invitarles que ustedes vengan a la iglesia, que ustedes se congreguen, que ustedes puedan leer la palabra de Dios, puedan conversar con Dios diariamente. Y para ya ir terminando, muchos acostumbran que la oración de fe sea al final, ¿no? En este caso el Señor quiso que sea casi al final. Para ir terminando, quisiera que leamos Éxodo capítulo 13, del 14 al 16. Éxodo capítulo 13, versículos del 14 al 16. Y la palabra del Señor dice así. Mire qué interesante, los que son padres, los que son madres aquí, póngase en los zapatos de esta escritura. Y si hay un hijo o una hija, también póngase en los zapatos. Dice: y cuando mañana te pregunte tu hijo, ojo, y cuando mañana tu hijo te pregunte diciendo: ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Mire, yo recuerdo que una vez mis hijitas en el transitar de mi vida cristiana y de servicio al Señor, me han hecho este tipo de preguntas. A veces me han dicho: papi, ¿por qué pones dinero en ese sobre? ¿Por qué escribes? A veces me han dicho: papi, ¿por qué en nuestras vacaciones nos vamos de misiones? Papi, ¿por qué guardamos esta ropita o esta bicicleta que ya no uso para otros? Mire, sus hijos están mirando lo que ustedes hacen, papito y mamita. Y todo lo que ustedes hagan les afecta a ellos. Y eso es lo maravilloso. Y la respuesta que da el texto bíblico
a ese tipo de padre o madre es increíble. Y empieza a relatarle y decirle: mira, el Señor hizo esto, esto. El Señor nos liberó con mano fuerte. El Señor nos sacó del mundo, nos sacó de ese Egipto. El Señor me liberó, el Señor me sanó, el Señor hizo esto. El Señor, cuando estuve a punto de morir, Él me rescató, Él me dio su mano. Y eso es lo maravilloso del Evangelio, que puede ser transmitido, puede ser transferido a las nuevas generaciones. Asimismo puede ser predicado a otros. Cuando tu hijo te pregunte: papá, ¿por qué das aquello? Das la ofrenda, el diezmo, ¿por qué das esto, este otro? ¿Por qué sirves? ¿Por qué vas los domingos? Papá, nos pudiéramos ir al fútbol. Papá, nos pudiéramos ir a un parque. Ahí usted le puede explicar y decirle: mi hijo, no, Dios es primero. Dios es primero. Y cuando le damos lo primero y lo mejor a Dios, eso es lo que vale la pena, y eso es lo eterno. Estamos construyendo para la eternidad, hijo mío. Así que cada vez que su hijo le pregunte, dígale eso, dígale las maravillas que el Señor ha hecho con usted. Dígale cómo Dios le ha liberado, cómo Dios le ha sanado, cómo Dios le ha ayudado, Dios cómo le ha provisto un trabajo, cómo Dios le ha mantenido en las circunstancias más duras y más difíciles de su vida. Porque todos pasamos por circunstancias duras. Todos a veces nos vemos en esa encrucijada frente al mar, donde no hay salida. Pero asimismo hemos visto abrir sendas donde no las hay, abrir caminos donde no los hay. Yo sé que muchos de aquí, el Espíritu Santo me está mostrando que muchos de ustedes aquí se asombraron cuando pensaron que ya era lo último que había, pero el Señor les abrió una senda siempre. Y todo eso ustedes tienen para mostrarles a sus hijos y decirles: no mi hijo, no mi hija, tenemos que darle a Dios lo primero y lo mejor. Así que pongámonos de pie. Tal vez no le hablé mucho de mayordomía, pero creo que el principio de la mayordomía, así como el principio de la sabiduría, es el temor a Dios, a Jehová. El principio de la mayordomía es justamente que usted tenga a Cristo en su corazón, que usted viva para Él y que usted reconozca que Él es lo primero y lo mejor de su vida, que no hay nada fuera de Él, que todas las cosas pueden ser añadidas, que Dios nos puede abrir sendas donde no las hay. Así que cerremos nuestros ojos. Amado Dios,